Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Susurros Profundos, Verdad en Voz Baja. Este es un espacio para pensamientos que no siempre encajan perfectamente en categorías simples. Pensamientos que se encuentran entre la fe, la experiencia humana, la historia, la psicología y esas preguntas más silenciosas que la gente no siempre dice en voz alta. Porque no todo lo significativo en la vida es simple y no toda verdad se revela inmediatamente. A veces el entendimiento se desarrolla lentamente a través de la reflexión, el discernimiento, la experiencia y el tiempo. Y el objetivo aquí no es necesariamente simplificarlo todo, sino sentarnos con las cosas el tiempo suficiente para entender qué hay debajo de ellas. Así que sí, esto es Susurros Profundos. Y hoy quiero sentarme con un pensamiento que ha estado desarrollándose en mi mente desde hace un tiempo. Y todo empezó mientras reflexionaba sobre la tentación de Jesús en el desierto. Porque cuando la gente piensa en tentación, normalmente imagina algo obviamente destructivo, algo oscuro, algo pecaminoso, algo fácil de reconocer. Pero algo que me llamó muchísimo la atención recientemente es que no toda tentación parece mala. A veces parece hermosa, a veces parece amor, matrimonio, éxito, la vida que siempre soñaste. Y creo que eso cambia completamente la conversación, porque si observas la tentación de Jesús en el desierto, el enemigo realmente utiliza dos tácticas principales. La primera es la identidad. Él dice, si eres el Hijo de Dios. Y esa frase importa muchísimo, porque el ataque comienza con la identidad. No con el comportamiento, no con el desempeño, con la identidad. Y creo que los seres humanos vivimos esto constantemente. Preguntas como, ¿quién eres? ¿Qué te hace valioso? ¿Qué te hace suficiente? ¿Qué le da sentido a tu vida? Pero luego está la segunda tentación. Y esta fue la que más se quedó grabada porque es muchísimo más sutil. Porque el enemigo le ofrece a Jesús todo, poder, reinos, gloria. Y lo interesante es que la oferta en sí no suena inmediatamente mala, suena deseable, suena satisfactoria, suena como ganar el mundo entero. Y ahí fue donde entendí algo más profundo. No todo lo que distrae de Dios parece pecado. A veces parece la vida de tus sueños. Y creo que eso es importante, porque muchas veces se habla del apego solamente de maneras extremas, como si el apego solo existiera cuando algo es obviamente tóxico o destructivo. Pero el apego puede formarse muy silenciosamente, muy lentamente, no necesariamente a través de cosas malas, sino a través de cosas buenas que poco a poco se convirtieron en cosas absolutas. Y creo que ahí es donde el cambio ocurre silenciosamente, porque no hay nada malo en querer amor, no hay nada malo en querer matrimonio, o familia, o propósito, o belleza, o una vida con significado. Esos deseos son profundamente humanos y muchos de ellos son buenos, pero creo que el peligro empieza cuando nuestra identidad lentamente comienza a pegarse a esas cosas. Porque una vez que la identidad empieza a envolverse alrededor del deseo, el apego se vuelve mucho más difícil de reconocer. Porque al principio todo se siente inocente. Quieres algo hermoso, algo significativo, pero poco a poco tu sentido de identidad empieza a envolverse alrededor de eso. Y de pronto ya no es deseo esto, se convierte en sin esto, ¿quién soy? Y creo que ahí es donde el apego comienza a formarse silenciosamente. No porque el deseo en sí fuera malo, sino porque el corazón lentamente comenzó a construir identidad alrededor de él. Y no sucede de golpe, no sucede dramáticamente. Esto sucede gradualmente, a través de inversión emocional, a través de la imaginación, a través del anhelo, a través de la repetición, hasta que eventualmente la paz empieza a depender de si tienes o no aquello que deseas. Y cuando eso pasa, el deseo comienza a cargar el peso de la identidad.
Y creo que aquí es donde la conversación se vuelve todavía más compleja, porque lo que hace esto difícil es que estos deseos muchas veces se sienten correctos, no pecaminosos, no oscuros, no malos. A veces incluso se sienten santos, buenos, porque muchos de ellos están conectados con cosas genuinamente hermosas: amor, conexión, pertenencia, ser visto, ser escogido. Y creo que por eso el apego puede ser tan difícil de reconocer, porque el corazón humano no siempre se apega a cosas malas, a veces se apega a cosas buenas, pero en la proporción equivocada. Y creo que eso es importante reconocerlo, porque la mayoría de las personas no se pierden a sí mismas a través de cosas que se sienten obviamente malas. Se pierden a través de cosas que lentamente comienzan a sentirse necesarias para su identidad. Y esa distinción importa, porque quizás por eso la primera tentación empieza con identidad, ¿verdad? Cuando el diablo le dice a Dios: si eres el Hijo de Dios, así empieza para empezar a querer tentarlo. Si eres el Hijo de Dios. Porque una vez que la identidad se vuelve inestable, el apego se vuelve más fácil. Pero en medio de todo esto también hay algo profundamente esperanzador. No creo que Dios permita estas experiencias para avergonzarnos, o humillarnos, o castigarnos por ser humanos. Creo que Dios las permite porque nos revelan a nosotros mismos. Nos muestran dónde nuestra identidad empezó a desviarse lentamente, dónde nuestra paz se volvió dependiente, donde nuestro sentido de valor se volvió un apego, y no para odiarnos por ello, sino para despertar, porque la conciencia cambia todo. Y creo que una de las cosas más hermosas que hace Dios es que no desperdicia nuestros apegos, los transforma en claridad. Lo que antes nos consumía termina enseñándonos, dándonos una lección. Lo que antes nos definía termina revelándonos dónde estábamos buscando identidad fuera de Dios. Y creo que ese proceso puede sentirse doloroso, pero también profundamente refinador. Entonces, no, querer cosas hermosas no está mal. Querer amor no está mal. Querer matrimonio no está mal. Querer una vida con más significado no está mal. Somos seres humanos. Fuimos hechos para amar, para desear, para anhelar belleza. Pero quizá la invitación es esta: desear profundamente sin perdernos dentro del deseo. Amar plenamente sin colocar nuestra identidad en algo que puede perderse. Recordar que las cosas buenas pueden enriquecer nuestra vida, pero nunca fueron hechas para convertirse en el fundamento de quiénes somos. Porque una identidad construida solamente sobre cosas temporales, eventualmente siempre se sentirá inestable. Pero una identidad arraigada en Dios permanece firme incluso cuando la vida cambia. Entonces, si últimamente te has dado cuenta de que te has apegado profundamente a algo, no creo que la respuesta sea vergüenza. Creo que la respuesta es gentileza, conciencia y regresar lentamente a ti mismo a través de Dios. Porque quizá el problema nunca fue el que deseaste demasiado. Quizás simplemente estás aprendiendo dónde realmente pertenece tu identidad. Y creo que eso es algo que la mayoría de los seres humanos pasan toda su vida aprendiendo. Y si esto también es algo sobre lo que tú has reflexionado, o si este episodio despertó pensamientos que nunca habías puesto completamente en palabras, me encantaría conocer tu perspectiva. No de una forma reactiva, sino reflexiva, porque creo que hay algo muy valioso en sentarnos juntos con este tipo de preguntas. Así que sí, esto es Susurros Profundos. Nos vemos en el siguiente. Dios te bendiga.